Mi nombre es Alexa Gamboa Philipson, soy maestra de yoga y estoy en psicoterapia corporal biodinámica. Para platicarles un poquito acerca del cuerpo y la mente, quisiera primero contarles un poquito de por qué inició como esta curiosidad. Llevo estudiando y dando clases de yoga muchísimo tiempo, hasta un punto que no me empezó a hacer sentido lo que estaba viendo y lo que estaba practicando, porque en vez de tener un enfoque positivo, tener beneficios en mi cuerpo, me estaba lastimando. Me salieron hernias, me dolía mucho la espalda baja, tenía mucha tensión. Entonces me empezó a hacer no sentido como ir a una práctica de yoga en donde a todos le den el mismo lineamiento, le den la misma práctica. Entonces justo me empecé a cuestionar y dije, ¿cómo es posible como si alguien llega a un hospital y dicen como, bueno, a todos les voy a dar penicilina, ¿no? Porque todos tienen lo mismo. Entonces ahí dije como, mijo, y es exactamente lo mismo cuando vas a una práctica de yoga. Cada quien tiene diferentes necesidades fisiológicas, emocionales, ¿no? Y también la parte de los niveles, ¿no? El decir como hay nivel más bajo, nivel avanzado, quien alza a lo mejor la pierna hasta arriba o que se pueda contorsionar más. Entonces dije, no es nivel quien pueda lograr la postura al final, sino el respetar nuestros límites óseos. Y es aquí cuando entró en mi vida la biodinámica, que ha cambiado mi vida por completo para tener un mayor entendimiento del cuerpo y de la parte emocional. Entonces, antes de entrar, quisiera explicar un poquito acerca de biodinámica. Entonces, nuestro cuerpo guarda toda nuestra historia. Nuestro cuerpo es un mapa de toda nuestra vida. Entonces, a medida en donde más lo podamos ver, más comprender, vamos a estar más en el presente y vamos a estar menos en reacción. En Oriente se ve el cuerpo y la mente como toda una célula, como un organismo que funciona, es solo un cuerpo, no se separa uno del otro. Y en Occidente sí vemos el cuerpo y la mente como dos entidades totalmente separadas, ¿no? Desde el hecho de que las frases que decimos como que son ciertas, ¿no? De que cuida lo que piensas porque se manifiesta, que es totalmente cierto, pero cuando escuchamos como escucha tu tobillo, escucha tu páncreas, escucha tu hígado, escucha lo que te está comunicando tu dolor de cabeza, escucha lo que te está comunicando tu respiración. Nunca escuchamos eso, nomás escuchamos en la mente. Tendemos mucho en Occidente querer estructurar todo, categorizarlo, y si no es racional, y si no es medible, y si no tiene una explicación, totalmente lo descalificamos. Entonces descalificamos toda la parte corporal, toda la parte emocional, y nos enfocamos más en la mente. Entonces, en biodinámica vemos el cuerpo-mente como uno mismo. La mente, lo que pensamos se manifiesta en el cuerpo, pero también lo que sentimos en el cuerpo se manifiesta en la cabeza. Entonces, hay que verlo primero como este conjunto y no como separado. Entonces, la biodinámica es una psicoterapia que trabaja las enfermedades y la salud emocional como un sistema psicosomático. Entonces, a medida que nosotros más sepamos tener conciencia de nuestro cuerpo y sepamos vivir más en él, más vamos a estar en el presente y, como dije, vamos a estar menos en reacción y vamos a poder estar en causa y no estar en el efecto. Bueno, entonces, ¿cómo podemos estar más viviendo en nuestro cuerpo a medida que más lo escuchamos y más tenemos conciencia de él, ¿no? Cada pensamiento, cada emoción, cada impulso, todo hay que escucharlo y detenernos y ver cuál es la intención de por qué viene. Pero hay un conflicto grave de poder escucharnos porque existe en nosotros mismos una orientación interna, ¿no? Que cuando éramos chiquitos sabemos, o sea, estamos totalmente conectados en el ser. Pero de repente vamos creciendo y vamos construyendo esta coraza. Esta coraza es tensión en nuestro cuerpo, ¿no? Son bloqueos energéticos, estructuras mentales y que nos van alejando del ser. Entonces, ¿cómo podemos estar más en el cuerpo si esta orientación interna está totalmente bloqueada? Y luego sumando la orientación externa, ¿no? Orientación externa, que son todas estas barreras sociales, el deber ser, estructuras de la sociedad, ¿no? o religión, o estructuras de tu casa, de tus amigos, de todo, ¿no? Entonces es difícil poder estar como con nosotros mismos y poder realmente estar en esta causa si realmente este factor externo todo el tiempo nos está como ahora sí que
que afectando. Entonces, para poder estar más en nuestro cuerpo, tenemos que hacerle caso a nuestra orientación interna, que es estar en nuestro ser, ¿no? Esta orientación interna de seguir nuestros impulsos y saber escucharlos y hacerlos. Pero luego vivimos también en esta orientación externa, en donde le estamos haciendo caso o estamos moldeados, nos moldea todo el deber ser, las estructuras sociales, las estructuras familiares, las reglas de la escuela, la parte de la religión, ¿no? Entonces, pues ahora sí que van generando como esta coraza. Coraza significa bloqueos energéticos que van generando en nuestro cuerpo, en donde no fluye la energía y nos va moldeando nuestro cuerpo y nuestra manera de pensar. Y también luego viene la máscara. Las máscaras son nuestra imagen idealizada del yo, ¿no? En donde empezamos a ver desde chiquitos, estamos creciendo y vemos cómo actúa nuestra familia, cómo actúa nuestro entorno y empezamos a concluir que lo que nosotros sentimos y queremos expresar está mal, porque nos van a descalificar o por miedo. Entonces empezamos a hacer esta imagen idealizada del yo, pero esta imagen idealizada y estas máscaras nos alejan muchísimo de nuestro ser y de lo que realmente somos. Entonces esta máscara, imagínense, tener una máscara en el trabajo, tener una máscara con nuestra familia, tener una máscara con la pareja, una máscara en la calle. Entonces llega un punto en donde cuando estamos nosotros solitos y queremos decir como, a ver, ya me relajo, yo soy esta persona, no tenemos idea ni quiénes somos, ¿no? Los elementos de la máscara son lo que yo creo de mí, lo que yo creo que los demás creen de mí y lo que no tengo idea que los demás creen de mí. Entonces, ¿cómo podemos estar como conectados con el ser y con nuestra parte corporal si está esta orientación interna totalmente bloqueada por la externa máscara, caos, ¿no? Entonces es importante un poco relajarnos y empezar a irnos de lo general a lo más como particular para poder operar. Entonces estamos nosotros todo en esta vida es energía, ¿no? Todo en esta vida necesita energía. Nosotros somos como una máquina que somos como una máquina que necesitamos de energía para poder vivir, ¿no? La parte del alimento, la parte de movernos, la parte de la respiración, que sin eso no servimos. Y luego tendemos a ver la energía como totalmente separado de nuestra personalidad, ¿no? Siempre decimos, sí, no, es que tengo baja energía y es que la energía y ni siquiera sabemos cómo opera en nuestro cuerpo y no desasociamos totalmente la energía de la personalidad, ¿no? Entonces podemos también saber la personalidad de una persona entre más energía tiene. Por ejemplo, una persona que es a lo mejor muy intensa y todo el tiempo tiene que estar haciendo cosas, es como una persona muy impulsiva. Entonces hay que también ver qué tanta carga de energía tiene que le cuesta como contactar con esa parte del ser, ¿no? O también existen esas personas que a lo mejor no se pueden parar, no se pueden mover, no pueden pensar y todo en la vida les da pereza y es un peso que ni siquiera pueden con ellos mismos, ¿no? Entonces hay que también tomar esta conciencia de la energía que abarca en nuestro cuerpo para poder operar. Otro elemento súper importante para tomar en cuenta es el ritmo de pulsación de nuestra vida, ¿no? Que más o menos se lo voy a explicar, que es la parte de la respiración con el ciclo vasomotor. Ok, entonces cuando nosotros llegamos al mundo vamos a pensar como un niño chiquito porque es el niño que tiene menos coraza, ¿no? Menos pensemos como capas de tensión. Entonces, por ejemplo, vemos como la inhalación, que es expansión, y la exhalación, que es contracción, y generamos una pausa, ¿no? Entonces lo podemos ver bien como una medusa que está inhalando y exhalando y está en totalmente armonía y su ritmo cardíaco está totalmente relajado, ¿no? Entonces el chiste es regresar a esta parte de la respiración en donde está totalmente armónica. Pero ¿qué pasa? Y aquí es donde entra el ciclo vasomotor, ¿no? Y voy a hacerlo como con un ejemplo con un niño, ¿no? Por ejemplo, un niñito chiquito, ¿no? Que está caminando y está totalmente en equilibrio, ¿no? Está en inhalación y exhalación, relajado, está feliz y de repente se cae el niño, ¿no? Entonces se cae y su cuerpo se tensa, ¿no? Se tensa y hay una carga en donde totalmente siente dolor y empieza a llorar. ¡Ah! Y a lo mejor dice, mamá, necesito que me abraces, que a lo mejor y que nada más como esa parte, regresar otra vez a mi equilibrio. Y puede ser el caso que la mamá le diga, no, ya, o sea, no te voy a recoger, tú puedes solito, y se voltea, ¿no? Entonces el niño se queda en la carga y a lo mejor y después de 2, 3, 5 veces que el niño se cae y la mamá no va, el niño se queda totalmente carga y hace sus conclusiones en donde
si me caigo, si me duele, nadie va a venir, ¿no? Entonces la idea de este ciclo vasomotor es poder llegar a esta carga, poder descargarlo, llegar a un equilibrio y reflexión cuando la mamá totalmente lo abrace y volver a regresar a esta respiración. Y en este caso, por ejemplo, ¿no? El niño se cae, empieza a llorar, está en la carga, la mamá no le hace caso, entonces en esta respiración armónica de inhalación, de expansión y contracción, puede ser que la respiración se quede totalmente en contracción. Se queda en contracción y este flujo energético de la vida ya se queda aquí. Entonces su respiración puede ser totalmente mucho más corta, ¿no? Más contraída. Entonces, ¿qué es esto que puede pasar, ¿no? Que se queda fijado en una parte de su pasado que genera totalmente angustia, ¿no? Entonces empezamos desde ahí. O por ejemplo, puede haber otro caso, ¿no? Que este mismo niño se cae, ¿no? Está en la carga en donde necesita amor y el papá le empieza a decir: no, es que tú eres un hombre, los hombres no lloran, tienes que ser fuerte, y está alimentando esa parte de ego, matando la parte de la parte emocional. Entonces el niño, en vez de quedarse en contracción y decir, no, llorar o tener miedo o necesitar a mi papá es debilidad, ¿no? Entonces se queda en esta expansión de la respiración en donde le cuesta ir hacia adentro, ¿no? Entonces por eso también es la manera en cómo vemos los tipos de cuerpo, ¿no? Podemos ver a gente que tiene a lo mejor el pecho mucho más expandido y que le cuesta inhalar, ¿no? O estas personas que tienen la parte del pecho totalmente contraído, que hay veces que hasta suspiran porque necesitan que les entre ese aire, ¿no? Entonces, para poder también empezar a entender a nosotros mismos, hay que ver en qué parte de nuestra infancia nos quedamos fijados. Entonces esa parte es del ciclo vasomotor, y también están las emociones primarias, que son lenguajes del alma, ¿no? Todo lo que es el miedo, la ira, el gozo, el placer, son emociones que como niños, como adultos, nos hacen convulsionarnos, ¿no? Un ataque de risa nos hace nuestro cuerpo vibrar. Enojo, el ira, el sacar todo, ¿no? Entonces esa parte también luego de estructuras, lo que les dije de la parte de orientación externa, las quedamos fijadas en cierta parte de la infancia porque no está bien, ¿no? Entonces el chiste es poder nosotros como personas individuales identificar cómo está nuestra respiración, si está en expansión, si está en contracción, ¿no? El flujo de energía, el flujo de la respiración entra a nuestro cuerpo generando metabolitos, y esa oxigenación entra a nuestros tejidos rompiendo toda esa parte de tensión, de dolor, de coraza, para estar más cerca de nuestro ser. Pero si realmente la respiración está totalmente averiada, ¿cómo podemos generar esta movilidad de nuestro cuerpo? Porque el movimiento con la respiración genera energía, y la energía genera conciencia. Entonces, si soy una persona que está totalmente bloqueada en esa parte, ¿cómo voy a poder estar más en el mundo si no estoy en mi cuerpo? Otro factor muy importante para poder entender el funcionamiento de nuestro cuerpo es que nuestro cuerpo está dividido por 3 cuerpos. Primero está la parte de la mente, el cerebro, que es nuestro conocimiento. Si no sabemos manejarlo bien, obviamente nos vamos al miedo. Luego está la parte emocional, que es el corazón, que abarca todo el cuerpo, las emociones. Y si no sabemos manejarlo bien, entra el orgullo. Y el tercer cerebro es el estómago, la parte visceral, que si no sabemos funcionarlo bien, entra el voluntarismo, ¿no? Entonces tenemos estos 3 cuerpos que deberían de estar bien distribuida la energía. Bueno, entonces tenemos esos 3 cuerpos, que lo ideal sería que los 3 tuvieran la misma distribución de energía. Pero ¿qué pasa? En alguna etapa de nuestra infancia, para retomar el caso de este niño, ¿no? Que el papá le dice al niño como, no, tú eres hombre, no puedes sentir, los hombres tienen que ser fuertes, los hombres no lloramos. Entonces llega un punto en donde el niño se desconecta del cuerpo, porque no puede, o sea, ¿cómo va a vivir en un mundo, en un entorno en donde el sentir totalmente me va a llevar a problemas y me va a descalificar? Entonces, ese 30% de energía que tendríamos que tener en el cuerpo, o se va a la cabeza y me vuelvo una persona mucho más racional y de querer entender todo, o me vuelvo una persona más visceral, ¿no? Que todo el tiempo estoy en reacción, que todo el tiempo me enojo, porque como no sé sentirlo, porque una vez se me negó el sentir, entonces me vuelvo más visceral, ¿no?
O por ejemplo, puede ser otro caso como las señoras, como mi abuela, ¿no? De esas épocas en donde las abuelas, había un patriarcado durísimo, un machismo en donde, ¿no?, las señoras de la casa y los hombres eran machistas y tenían varias parejas, en donde tú no puedes decir y yo mando. Entonces, ¿qué pasa? Que las señoras de ese momento no pueden racionalizar. Si están pensando en el por qué están actuando así, se vuelven locas. Entonces, ¿qué hacen? Desconectan la cabeza, la parte visceral es como, si reacciono, mi esposo me puede pegar o me puedo quedar sin familia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Se vuelven totalmente de emoción. Entonces, hay que también identificar dónde tenemos más carga energética en nuestros 3 cerebros. Y un factor ya comprobado muy triste es de que solo el 10% de nuestra energía la utilizamos para salir al mundo. La otra energía la utilizamos simplemente para proteger nuestra máscara, proteger nuestra imagen idealizada, porque luego tenemos tanto miedo de ir al mundo porque nunca se nos permitió o nunca se nos enseñó cómo. Entonces, bueno, ya entramos un poquito en toda la parte para entender un poquito más el porqué de todo esto y ahorita vamos a entrar al cuerpo. Entonces, como les dije al inicio, podemos nosotros ver nuestro cuerpo y poder leer la vida de la persona a través de los brazos, las piernas, la garganta, ¿no? Los psicólogos, los psicoanalistas, es otra herramienta, otra rama de la psicología, pero se enfoca totalmente en la mente. Biodinámica se enfoca en la mente y en el cuerpo. Entonces, para poder leer el cuerpo, se divide el cuerpo, ¿no? Primero es la parte inferior, de la cadera hacia abajo. Luego es la parte superior, de la cadera hacia arriba. Luego es la parte delantera, que es toda, bueno, esta parte, la parte trasera y la parte de la cabeza. Entonces, la parte de la cadera hacia abajo son nuestras piernas, es nuestro arraigo, es lo que nos sostiene, lo que venimos a hacer al mundo, el movernos, nuestra seguridad, ¿no? Esa es la parte de las piernas. La parte superior es la parte totalmente emocional, está todos los sentidos, es la comunicación, es el tomar, el hacer acciones, ¿no? La parte de la cabeza es nuestra máscara, ¿no? Cómo venimos al mundo y cómo nos presentamos ante los demás. La parte delantera es lo que queremos que la gente vea de nosotros, ¿no? Entonces es el rasgo físico que más cuidamos. Y la parte trasera es increíble porque es todo nuestro inconsciente, todo lo que bloqueamos, todo lo que la gente no quiere que vea de nosotros porque ni siquiera incluso nosotros lo podemos saber. Entonces es increíble porque desde tener esa conciencia, cómo puedes haber 2 personas en un mismo cuerpo. Si yo a lo mejor ahorita me tapo, ¿no?, y solo quedan mis piernas y de repente tapo mis piernas y dejo mi parte superior, podría ser como piernas de una niña que se quedó encerrada en un trauma de los 10 años y esta parte sí reflejar la edad que tengo, ¿no? O incluso a veces, no sé si les pasa, de que ves a una persona por adelante y de repente la ves por atrás y es como, es totalmente otra persona. Y no tiene que ver nada más cuánto ejercicio haga o cuánto coma, sino simplemente hay etapas de la vida en donde se quedan fijadas en nuestro cuerpo. Entonces, la manera de cómo formar nuestro cuerpo-mente es a través de la herencia y nuestro ADN, a través de la actividad física, a través de la actividad psicológica y emocional y a través del medio ambiente. Entonces, esos componentes forman todo nuestro cuerpo-mente. Entonces, ya que entendimos un poquito las divisiones del cuerpo, voy a entrar parte por parte del cuerpo. Y quiero que sepan que no porque tengas los pies así significa que ya eres esa persona, porque las lecturas corporales es la suma de todos los elementos, ¿no? O sea, no te determina si tienes los pies planos o los pies arqueados, es la suma de todos los elementos. Entonces, por ejemplo, empezamos, pies planos. Los pies planos, otra vez que quiero decir algo importante. Entonces empezamos por los pies, ¿no? Antes, por lo menos cuando yo era chiquita, mi mamá siempre me decía, es que tienes que tener arco en el pie, tienes que tener arco, y no se respetaba el cuerpo. El cuerpo es asimétrico y tratamos de siempre cerrarlo y hacerlo simétrico, ¿no? Entonces es como, no, tienes que tener arco en el pie porque era un factor de orientación externa, porque socialmente a clases bajas que tenían el pie más plano era como visto como no, es de una clase inferior. Entonces era no, vamos a hacer arco sin siquiera respetar
que así es nuestra fisiología, ¿no? Entonces yo me acuerdo que me estaban poniendo las plantillas y me dolía horrible, ¿no? Estaba todo el tiempo de mal humor, ¿no? Y qué interesante es saber por qué tu hijo tiene el pie plano o por qué tiene el pie totalmente de plomo. Entonces, cuando una persona está más recargado en los tobillos, significa que le cuesta ir al mundo. Como que está, pero se va. Y si no hay esa seguridad cuando entra a una situación y que dice como que, ok, siento que está todo bajo control, no puede bajar a la realidad. Una persona que tiene pies en punta, que es mi caso, es de que no estoy todo el tiempo en el cielo. O sea, soy una persona dispersa, puede ser que una persona con autismo, porque a lo mejor porque si yo piso en la realidad no me gusta, no sé cómo lidiarlo, entonces prefiero vivir en las nubes, ¿no? Pies de plomo. Los pies de plomo son como estos pies, piensen como de plastilina que se desbordan y están tan embarrados en el suelo que cualquier situación en donde yo no tenga el control no me puedo absolutamente mover, ¿no? Entonces esa sería la descripción de los pies. Lo ideal sería de que una persona, para poder tener arraigo y poder estar conectado solamente con la tierra y tener esa seguridad, sería que tuviéramos los 3 puntos de apoyo del pie, donde está el dedo pulgar, en donde está el dedo chiquito y donde está el talón. Conectar los pies con la tierra con esos 3 puntos. Luego viene la parte de las piernas, ¿no? Que como les dije son nuestro sostén, lo que nos hacen ir a la vida. Entonces pueden existir piernas delgadas, subdesarrolladas, que puede ser que a lo mejor hubo una parte de la infancia en donde no supe cómo ir a la vida, entonces me quedé con piernas de niña chiquita. Entonces esas piernas son débiles, no son flexibles, ¿no? Piernas tensas y rígidas puede ser una mujer o hombre que es súper agitado, súper impulsivo, de hacer y que le cuesta contactar con la parte emocional. O pueden ser piernas subdesarrolladas y piernas gordas. Entre más densidad, más energía negativa está bloqueada en el cuerpo. Después de las piernas entramos a la parte de la pelvis, que la pelvis comprende el sacro, la médula espinal, el coxis, que también el coxis, que está relacionado con las vías nerviosas y con la activación de la parte sexual y la parte anal, ¿no? Y es nuestra parte sexual, digamos, la pelvis. Entonces, ¿cómo se puede medir la pelvis? Hoy en día hay muchas mujeres que les cuesta tener orgasmos y no hay mujeres que ni siquiera han experimentado un orgasmo totalmente corporal y se cierra totalmente en esa parte. Y no sabemos ni siquiera cómo trabajarlo, pero no sabemos cómo trabajarlo porque no sabemos cómo ni siquiera leer y entender nuestro cuerpo. Entonces pueden haber pelvis que están inclinadas hacia abajo, ¿no? Inclinadas hacia abajo es totalmente una persona totalmente sexual, ¿no? La energía baja, ¿no? En este caso. Entonces, una persona totalmente sexual, muchísimo impulso, tiene muchísima atracción, mucha confianza en sí mismo. O puede estar la pelvis que está rotada hacia arriba, ¿no? En donde podemos verlo como una vasija en donde está ahí contenida la energía, pero no baja, ¿no? Entonces, como está esa pelvis hacia arriba, entonces en vez de realmente sentir esa parte sexual, se va mucho más a la cabeza. Entonces vuelve algo muy mental la parte sexual, en donde es como no puedo y no nos permitimos sentir, ¿no? También está la parte de la contracción de los glúteos o del abdomen, la espalda baja. Cuando nosotros contraemos, es menos flujo de energía, entonces hay mucho menos placer. Bueno, luego está toda la parte del diafragma, ¿no? Que el diafragma comprende todos nuestros intestinos, el hígado, el páncreas, el riñón, intestino grueso, delgado, absolutamente todo. Y también está la parte de los pulmones, ¿no? Nuestra respiración. Entonces, a medida que nosotros más congelamos y más, ahora sí que endurecemos y nos sacamos todo el enojo o todas esas emociones primarias que les platiqué al inicio, digamos que toda la parte de nuestros órganos se asfixian, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien tiene apéndices, como, ay, me dio apendicitis, ¿no? Es como tu cuerpo a lo mejor te indicó, ¿no? Esos dolores de cabeza. Los dolores de cabeza, por ejemplo, es cuando la mente y el cuerpo no se están poniendo de acuerdo. Entonces, esos dolores de cabeza o pensamientos obsesivos hacen que el apéndice pueda explotar, ¿no? Por ejemplo, apéndices es exceso de basura mental, ¿no? Entonces, todas esas emociones reprimidas que no sacamos se guardan en nosotros.
Después existe la parte del pecho, ¿no? El pecho, que podemos verlo como un plano que habla muchísimo. A través del pecho es donde más procesamos la parte de emocional, porque si se dan cuenta, la parte del pecho es donde también baja directamente la parte de los pensamientos y la parte del conocimiento. Entonces todo se procesa en el pecho. Entonces a través del pecho es donde procesamos toda la parte emocional, y hay diferentes tipos de pecho. Entonces, volvemos a lo mismo, la lectura corporal no nada más es como tengo este pecho, entonces ya soy este tipo de persona. No, es la suma del pecho con los hombros, con los brazos, con la piel, con absolutamente todo. Entonces el pecho puede estar expandido, ¿no? En la expansión, entonces puede ser a lo mejor otra vez este caso de este niño que le dijo el papá, tienes que ser fuerte, tienes que ir al mundo. Entonces el niño se quedó en la respiración de expansión e instantáneamente tu cuerpo hace esto, ¿no? Entonces, de hecho, si observamos, hay personas que tienen el pecho así, es como poder, es como yo puedo, es como yo sé que donde tienes, son muchas personas mucho más directas, ¿no? O hay personas que a lo mejor se quedaron en esta parte de introspección en donde no se pueden expresar y mejor no digas nada y se contrae el pecho. Y los hombros sobrepasan el pecho, como simbolizando que los hombros protegen el pecho y se vuelven personas instantáneamente. Cuando tú haces esto, la cabeza se va para adelante, entonces te vuelves una persona mucho más racional, más de estar pensando que de sentir. También en el pecho se puede ver todos los traumas, ¿no? Cuando hay abandonos, cuando no hay a lo mejor etapas de la vida que tu mamá no estuvo, tu papá no estuvo, también eso se ve reflejado, un vacío en el pecho. Y luego están los brazos, ¿no? Que los brazos es tan importante porque son nuestra extensión de las emociones, ¿no? Del corazón, es como nosotros sentimos y accionamos en el mundo. Entonces, los brazos pueden ser brazos, por ejemplo, tensos, ¿no? Tensos, duros, rígidos, me quedo también encerrado, que me cuesta ir y tomar, ¿no? Brazos a lo mejor como flácidos, que es como estoy totalmente sometido a una parte emocional que me cuesta tener carácter e ir al mundo. Y también está en la parte de las articulaciones, que también son muy, muy, muy interesantes, porque las articulaciones son encrucijadas en donde se conecta la parte emocional con la parte física, ¿no? Entonces luego también puede ser que, ¿no? me duelen, puede que alguien tenga artritis y no necesariamente es como me dio, tomo medicina, ya está, ¿no? Es como, ¿qué me está costando dar o tomar del mundo? Que se me encapsula toda esa energía y ese bloqueo de emociones en las muñecas. Entonces hay varios ejercicios de respiración para trabajar las articulaciones. Luego está la parte del cuello, que el cuello, como les dije, es el puente entre la parte emocional, el cuerpo, y la parte racional, que es la cabeza, ¿no? Entonces, a medida que nosotros trabajamos más para que el cuello esté relajado y no esté contracturado y los hombros tampoco estén contracturados, más apertura va a haber de la garganta para poder decir lo que pensamos y para poder decir lo que también sentimos, ¿no? Y está la parte de la cabeza también, que también nuestra mirada, nuestros ojos reflejan muchísimo, ¿no? Hay ojos más redondos que reflejan, ¿no? Que personas muy amorosas, ojos también tristes que vivieron que vivieron situaciones familiares tristes, que se quedaron fijados con esa mirada, ¿no? Y también está la parte de la mandíbula y la quijada, ¿no? Esas personas que luego rechinan durísimo los dientes es porque hay ira, hay enojo o reprimido, ¿no? O sea, cuando duele la mandíbula o la quijada es ira o tristeza no expresada, entonces la guardamos muchísimo ahí. Entonces, una vez que entendemos más o menos las divisiones de los cuerpos, entra la parte del carácter de la persona, ¿no? En donde tenemos que ser congruentes con lo que pensamos, con lo que decimos y lo que sentimos. Pero ¿cómo va a ser posible esto si realmente estoy más en la cabeza que en el cuerpo? ¿O cómo voy a pensar esto si a lo mejor tengo un cuerpo más subdesarrollado, ¿no? Y a lo mejor las piernas no? Entonces, tiene que haber armonía en todo mi cuerpo para poder ser congruente con estas tres partes. Entonces entra la parte del carácter, que es súper interesante. Entonces el carácter es en la etapa de la infancia en donde nos quedamos fijados, ¿no? Y las etapas de la infancia son súper importantes porque son retos espirituales de un niño, son retos existenciales que tiene que cumplir como para
cumplir ese ciclo vasomotor y seguir creciendo y seguir desarrollando y seguir aprendiendo. Pero ¿qué pasa? Hay diferentes etapas de la infancia en donde es como, no hagas esto, ¿no? Y nos quedamos ahí fijados. Entonces, un problema muy grave de los papás es de que proyectamos en los hijos lo que para nosotros funcionó o lo que hubiéramos querido de nosotros. Entonces dejamos totalmente de ver al niño como un ser individual, independiente de nosotros, por estar proyectándonos en el niño, ¿no? Entonces entra la parte de la caracterología. El primer carácter es el esquizoide. Entonces, una mamá está embarazada, tiene a su bebito en el estómago, ¿no? Entonces, el bebé lo que conoce en el estómago es calidez, es vida, es armonía, ¿no? Y de repente puede ser, porque también pasan situaciones en la vida en donde la mamá a lo mejor ¿no? sufre un accidente, alguien querido, o se entera una noticia fea, o algo de la parte externa en donde su cuerpo se tensa y totalmente el abdomen también se contrae. Y de ser un ambiente calientito para el bebé, se vuelve frío. Entonces, ¿qué siente el bebé, no? Está en contracción, es como estoy en contracción, se siente amenazado y pierde totalmente el derecho a la vida. Entonces dice, no tengo derecho a la vida. Entonces, hay veces que somos adultos y somos muy depresivos o hasta pensamientos suicidas y no tenemos idea ni siquiera por qué. Y esto viene desde la panza. Perdemos el derecho a la vida. Entonces somos personas que necesitamos que nos reconozcan todo el tiempo, que nos hagan sentir que somos merecedores. Y este tipo de personas, su cuerpo se centra toda la energía en el núcleo. Entonces las extremidades se vuelven muy frías, brazos fríos, la caída pálida, ¿no? Luego después de este carácter está el anal, el carácter anal, en donde esto ya es de los 0 a los 8 o 1 años, en donde nosotros estamos con nuestra mamá y estamos en simbiosis, ¿no? Entonces nosotros nos reconocemos a través de nuestra mamá, no nos diferenciamos como una persona diferente a ella, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que para que haya esta separación de la simbiosis tiene que ser gradual, tiene que ser con amor, tiene que ser poco a poco, ¿no? En donde poco a poco vaya separando y regresando la mamá, separando y regresando. Pero ¿qué pasa, no? Que también hay situaciones en donde la mamá se tiene que ir a trabajar o la mamá se fue y no regresó. Entonces hay esta separación brutal en donde el niño de estar 9 meses en el estómago de su mamá y de necesitar de su alimentación, totalmente es como, ¿dónde quedó mi mamá? Necesito de ella. Entonces, ¿qué pasa? Como no se cubrieron sus necesidades en ese momento, de esa etapa de la vida existencial, se vuelve una persona de necesito. Necesito que los demás me den de mí porque yo no sé qué es darme a mí mismo porque pues mi mamá no me lo pudo dar. Entonces se vuelven personas que tienden a necesitar y les cuesta trabajo dárselo a sí mismos. Son personas que tienden a tener el pecho hundido, que tienen que tener la cabeza hacia adelante porque van al mundo con la cabeza, porque pues claramente esta parte del pecho no saben cómo trabajarla, ¿no? Tienen pesadez, piernas un poquito más también como flácidas, brazos cargados. Y también la parte sexual es un problema, porque la parte sexual es nuestro primer chakra, es la seguridad, el arraigo que nos da la mamá. Y si no lo tenemos, no sabemos cómo dárnoslos a nosotros mismos. Y el tercer carácter es la parte del psicópata. Entonces el psicópata es después de los 2 a los 4 años, en donde necesitamos como niños límites, ¿no? Y necesitamos ser reconocidos como personas individuales. Entonces, ¿qué pasa? Es como, llega y dice, no, tú tienes que hacer lo que yo digo porque esto está bien. No, tú no puedes hacer esto porque está totalmente descalificado. Tienes que dejar el fútbol, tienes que... Entonces llega un punto en donde el niño se deja de identificar con sí mismo y se empieza a identificar con los papás. Y los papás dejan de poner límites, ¿no? A lo mejor en vez de decir como, no estés en la cama, es como, haz lo que quieras, haz lo que quieras. Entonces el niño pierde autoridad y quién es el referente. Y él se hace su propia autoridad. Pero es una etapa en la vida en donde necesitas una guía, necesitas a alguien que te lleve, que te enseñe, que te ayude a reconocerte a ti mismo. Y ahí no pasa esto. Entonces, ¿qué pasa? Vas por la vida tú mandando y diciendo yo y esto y esto y esto y esta es la ley,
pero dentro de ti mismo es un niño chiquito que está buscando simplemente ser guiado y ser reconocido y ser visto y ser escuchado. Entonces hay estas dos fuerzas, ¿no? En donde voy al mundo diciéndole a todo el mundo qué hacer y qué no hacer, pero realmente yo mando porque yo no sé cómo mandarme a mí mismo, ¿no? Entonces esa parte también de no juzgar a los demás es tan importante porque no sabemos de dónde vienen todas estas heridas. Y el cuerpo del psicopático es muy rígido, es súper duro, es como totalmente no permitirme sentir y tengo que ser duro para no debilitarme, ¿no? Y luego está el masoquista. El masoquista es un carácter también muy, muy fuerte en donde al niño se le dijo no, ¿no? Entonces, como niño, siempre, no siempre, pero muchos papás es como, no hagas esto, no hagas lo otro, no te subas aquí, no hagas, no, ¿no? Y el niño se empieza a relacionar con el no. Entonces, el niño empieza a ver que sus papás le dicen no todo el tiempo y dice, ok, para yo poder diferenciarme de mis papás, voy a empezar también a decir no. Pero el niño empieza a saber decir no si realmente es porque no quiero sopa o porque no soy rebelde. Entonces llega el papá que dice, este niño me está retando, yo soy la autoridad. Entonces empiezan a descalificar todo lo que el niño quiere. Y otra vez, dejan de ver al niño como ya un ser que ya tiene decisión de elegir, ¿no? Entonces el niño va con la vida diciendo no a la vida, no para mí todo. Y también está la parte, ¿no? En donde hay muchísima agresión, mucha agresión. Entonces el niño recibe tanta agresión que dice, no, yo no voy a vivir así en mi vida con tanta agresión, entonces mejor le encuentro placer o bloqueo el sentir en esta agresión. Entonces es esa parte del masoquista, ¿no? Vemos también como un niño chiquito a lo mejor y va al baño y pues los papás todavía lo limpian y el papá es como, ¡ah! ¡Qué asco! ¡Guácala! No puedo creer que hiciste esto. Y para el niño ir al baño es como viene de él. Él no sabe si huele mal y qué es, no sé, esos desechos. Entonces dice, todo lo que viene de mí es porquería, ¿no? Entonces esa persona masoquista, como se le privó la vida a no a todo, él se dice no a la vida. Entonces son cuerpos que tienen el cuello mucho más chaparrito, tienen mucha densidad corporal, piernas más anchas, brazos más anchos, todo ancho. Y hay mucha enojo, hay mucha rabia, hay mucha ira, pero son seres súper amorosos. Entonces hay que trabajar con esas personas para realmente como darles ese amor y ese reconocimiento y ayudarlos a salir a la vida a través también del movimiento y la aceptación que nunca tuvieron. Y está la parte también el carácter rígido, que el rígido suma todos estos caracteres que acabamos de ver. Entonces piensen que en todos estos caracteres ya es el rígido, en donde no me vas a mover de donde estoy. Entonces, está padre, ¿no? Es que son muchas cosas, pero ya no sé hasta dónde así. Ok, ya. 1, 2, 3. Entonces, estamos compuestos, ¿no? De todos estos elementos, ¿no? Nada más para como concluir de este ser que tengo una orientación interna, pero me vi bloqueado en mis impulsos y no sé por qué tengo miedo y no sé por qué soy prepotente y no sé por qué, y todo hay una explicación al por qué. Entonces, a medida que nosotros trabajemos nuestras creencias y a medida que trabajemos la parte emocional que está atorada en nuestro cuerpo, vamos a poder estar mucho más en paz con nosotros mismos y mucho más presentes, porque si no vamos a tener siempre una distorsión de la realidad completamente. Entonces, no nomás se trata de decir como voy a cambiar y voy a tratar de ser menos reactivo y menos impulsivo y nada más, no. Se trata de realmente tener un compromiso con nosotros mismos para entrar a esas áreas de trauma de nuestra vida y saber que siempre las vamos a tocar y está en la manera como las miramos, porque gastamos la misma energía en ser feliz que ser infelices, simplemente es como miramos la realidad, ¿no? Y
y recordar en gastar más energía en las cosas que nos hacen crecer, que nos hacen ser productivos, que nos impulsan a conocer, a aprender, a amarnos a nosotros mismos para amar a los demás, que en estar protegiendo esa imagen idealizada para que todos vean algo de mí que realmente no soy, ¿no? Hoy en día vivimos en una situación en donde hay muchísimo deporte, muchísimo impulso a prácticas de yoga, a nadar, y está increíble, pero hay que ver también cuál es la intención de por qué hacemos eso, ¿no? Si voy a hacer mi práctica de yoga, es para estar en contacto conmigo, para mover toda esa fibra, toda esa basura que me está contaminando mi cuerpo-mente. Pero ¿qué pasa, no? Luego salimos de nuestra práctica de yoga y salgo más tenso de lo que estoy. ¿Por qué? Porque quiero competir en ser el mejor. Quiero como si subí una foto que me paro perfectamente de cabeza, que a lo mejor no puedo, y voy a la clase y no ven que lo puedo hacer, ¿cómo voy a sostenerme? Entonces tenso en la competencia, en el competir, en el ser mejor, tenso mi cuerpo. Entonces hay que recordar siempre de estar ahora sí que como con nosotros mismos, ser totalmente conscientes y echarnos un clavado a decir, ¿por qué estoy sintiendo esto? Porque todo lo que comunica nuestro cuerpo son mensajes no verbales, que si no los atendemos se vuelven crónicos. Crónicos que luego ya ni siquiera sentimos y que luego se vuelven enfermedades, ¿no? Entonces realmente sí estamos siempre nosotros en causa. Nosotros tenemos la decisión de qué emociones entran y qué emociones se vuelven creencias. Y totalmente somos los responsables y sí puede haber el cambio. Ahí puede haber el cambio. Entre más nos movemos y más tratamos de trabajar con nosotros mismos. Ok, entonces para poder nosotros empezar a actuar y empezar a estar conscientes de ciertas partes de nuestro cuerpo, paso número 1, trabajar la postura de arraigo, ¿no? Entonces, nos paramos, hay que pararnos poniendo los pies a la altura de los hombros, o sea, reflejar los hombros, poner los pies ahí, tratar de poner estos 3 puntos de contención que les dije, donde está el dedo gordo, el dedo chiquito y el talón. Flexionamos un poquito las rodillas, mandando cadera hacia adelante, relajando el abdomen, tratando que toda nuestra columna tenga una curva totalmente sutil. Y empezamos ahí a respirar, relajando las manos. Y esa es una postura en donde, que nos tiende a mandarnos a vibrar. O sea, si nos manda a vibrar es porque realmente no hay tanta coraza, tanta tensión. Si vemos que no vibramos es porque estamos totalmente tensionados. Entonces, cuando estamos nosotros parados, empezamos a respirar, inhalar y exhalar. Esa respiración, cuidando que la inhalación y la exhalación sea la misma, no 10 respiración, 10 inhalación, 5 exhalación, no. Tratar de que sea armónica. Cerramos los ojos y empezamos a tener esa como lectura corporal, como una meditación, ¿no? Como parado con el arraigo, teniendo el sostén de la tierra y empezar a escanear nuestras piernas, escanear las piernas y sentir si se sienten pesadas, si se sienten ligeras, no me está sosteniendo, me está doliendo la espalda. Entonces tu cuerpo solito a través de esa postura de arraigo va a hablar. En mi caso, hay veces que me paro y digo, estoy parada y no aguanto la tensión de los hombros, no aguanto estar en la cabeza. Entonces, simplemente el decir, no puedo estar en esta postura, estoy mucho en la cabeza, ya es un indicador. O a lo mejor decir, siento muy bien las piernas, pero toda la parte de arriba no la siento, es un indicativo. Pero definitivamente para trabajar la parte emocional y sí se necesita ir como con alguien, ahorita al inicio por lo menos, como con un guía, porque la parte de biodinámica y la parte también de yoga involucra de ser guiado, ¿no? O sea, de ser guiado y trabajar estas partes del cuerpo donde han sido bloqueadas, expandirlas o contraerlas si estoy mucho en expansión. Pero requiere, sí, de alguien que te vaya guiando y que te vaya cayendo 20 y vaya trabajando tu cuerpo y tu mente. Bueno, mi nombre es Alexa Gamboa Philipson y hablamos un poquito del yoga desde un punto de vista terapéutico, individual, personal, para tener mayor progreso y estar más en sintonía con el cuerpo. Y platicamos de la importancia de biodinámica en el cuerpo-mente, cómo es saber habituar, vivir en nuestro cuerpo con amor, con armonía, con empatía, con pasión y cariño, y recordando que nuestro cuerpo es nuestra casa. Entonces, si no sabemos vivir en nuestra casa, no podemos estar en ningún otro lado bien.